Hola comunidad de Focux. Hoy te presentamos el primero de nuestra serie de vídeos sobre los test de usabilidad. Esperamos que no te pierdas ninguno porque vienen cargados de información muy útil. ¡Comenzamos! Es muy común pensar que nuestro producto de por sí tiene una buena usabilidad y que por tanto no necesitamos realizar ninguna prueba para comprobarlo. Pero lo cierto es que no siempre es así. Una vez que hemos puesto todos nuestros esfuerzos en crear el software, tendremos la sensación de que está todo terminado. Sin embargo, debemos ser conscientes de que el usuario a partir de aquí puede seguir teniendo dificultades para interactuar con nuestro sitio web. En este caso, las pruebas o los test de usabilidad nos van a servir de gran ayuda para mejorar el producto, conocer sus problemas y establecer soluciones. Y justo esto va a ser la clave para acercarnos al público. Pero antes de nada, ¿sabes qué es un test de usabilidad? Y antes de eso, ¿recuerdas qué es la usabilidad? Por aquí arriba os vamos a dejar un vídeo en el que os explicamos todo sobre ella. Ahora que hemos recordado qué es la usabilidad, os queremos explicar el concepto de test de usabilidad. Los test de usabilidad también se denominan pruebas de usabilidad y son un procedimiento que utilizamos para comprobar cómo los usuarios navegan en nuestro sitio web. Con ello sacaremos conclusiones que nos servirán para facilitar su experiencia y convertir las tareas en más simples y más intuitivas. Son, por tanto, una serie de pruebas que se realizan en un software o un sitio web para comprobar la facilidad o la complejidad que tiene su manejo. ¿Por qué son importantes los test de usabilidad? La importancia de este tipo de pruebas recae en 4 pilares básicos que debemos tener muy presentes. El primero es el de la supervivencia. Nos dice que la usabilidad va a garantizar que nuestro producto pueda sobrevivir. Por tanto, cuanto más la cuidemos, mayor será la vida útil del mismo. En segundo lugar, encontramos la validación. Además de creadores del software, también somos usuarios, por lo que nosotros mismos debemos validar si de verdad funciona lo que hemos creado o si por el contrario debemos hacer alguna modificación o debemos readaptarlo. El tercer pilar es el ahorro de dinero y tiempo. Gracias a los test de usabilidad podemos crear un diagnóstico previo del producto. En él vamos a incluir propuestas para mejorarlo y vamos a elegir cuál es la mejor antes de hacer un gasto innecesario que quizás no valga la pena. Y por último debemos tener claro que todo producto tiene problemas. El objetivo principal de estos test de usabilidad es identificar cuáles son estos problemas o estos errores del producto y una vez somos conscientes de ellos, poder solucionarlos de una manera eficaz. ¿Cuándo debemos realizar un test de usabilidad? Una vez que estamos de acuerdo en la importancia de los test de usabilidad, la pregunta que nos hacemos es ¿cuándo se deben llevar a cabo? Y la respuesta es que debemos realizar test de usabilidad todo el tiempo. Concretamente desde aquel momento en el que estamos creando el producto. Va a ser en este punto cuando podamos validar la idea y el proceso va a llegar hasta la fase final, donde probamos con usuarios finales. Y ahora sí, nos vamos a centrar en el proceso de diseño, donde se establecen 2 fases que Jakob Nielsen nos recomienda si queremos hacer las pruebas de usabilidad correctamente. Estas fases son la fase formativa y la fase sumativa. En la fase formativa podemos hacer las pruebas de usabilidad desde la fase inicial. Además, se pueden llevar a cabo desde cualquier ubicación y solo necesitamos un participante o un moderador. Lo que queremos aquí es validar la idea, por lo que podemos hacerlo desde que tenemos únicamente un boceto o un wireframe de lo que va a ser. Es decir, no tenemos que esperar a tenerlo todo listo. Es cierto que esta tarea debemos llevarla a cabo lo más rápido posible, porque nos va a ahorrar tiempo de diseño y tiempo de programación. A veces creemos que tenemos una idea genial, pero no queremos compartirla con nadie hasta que no esté lista al 100%. Esto es caer en un error, ya que es muy válido tener la opinión de otros usuarios en cada fase que estamos desarrollando el producto. Por eso debemos intentar hacer estas pruebas desde las fases formativas. Y así pasamos a la fase sumativa, que ocurre al final del desarrollo y con ella se valida la usabilidad del producto al completo. Además, en esta fase debemos responder a la pregunta de ¿cómo de usable es el producto?
Esta fase sumativa va a tener una importancia vital, porque con ella vamos a validar si nuestro producto es usable, es decir, si es útil para los usuarios. Y ahora que sabemos cuáles son las fases para realizar los test de usabilidad, vamos a conocer los métodos para poder evaluarlos. Nuestro ya conocidísimo Jakob Nielsen nos va a ayudar a elegir cuál es la prueba de usabilidad correcta para evaluar nuestro sitio web. La primera clasificación que Jakob nos recomienda es aquella que divide los métodos en actitudinales o conductuales. Los métodos actitudinales se van a enfocar en entender lo que dice la gente de nuestro producto y de cómo funciona. Por el contrario, los métodos conductuales consisten en entender lo que hace la gente con nuestro producto, es decir, cómo lo utiliza. Como ejemplo de los métodos actitudinales, podemos encontrar los focus group, las entrevistas de usuario o los card sorting. En este caso, lo que realizamos son encuestas para que el público nos cuente qué es lo que piensa exactamente del producto. Y como ejemplo de los métodos conductuales, podemos recurrir a los mapas de calor, las pruebas tipo A/B o las pruebas de 5 segundos. Y te queremos explicar este último tipo, las pruebas de 5 segundos. Consisten en mostrarle al usuario un diseño durante un periodo de tiempo muy breve y pedirle más tarde que nos cuente cuáles han sido esas sensaciones que le ha despertado el diseño. En el caso de las pruebas tipo A/B, nos van a servir para validar dos alternativas sobre nuestro producto. Lo que hacemos es ofrecer estas dos opciones al usuario y comprobar con cuál de ellas podemos conseguir de una mejor manera los objetivos que hayamos fijado. Y como ejemplo podemos mostrar dos alternativas para un botón con contenido diferente y considerar cuál de ellas funciona mejor para nuestro producto. Para continuar con los métodos, existen aquellos que se utilizan en el contexto de uso. A lo que se refiere Nielsen con esto es a cómo la gente usa el producto. Por un lado tenemos el uso natural. Se da cuando el usuario interactúa con el producto de una forma natural, sin ningún tipo de guía. En las pruebas escritas, guiaremos al usuario y le daremos una serie de tareas o una serie de pautas que debe realizar. Y por último existen las híbridas, en las que vamos a combinar los dos métodos anteriores. Para las pruebas naturales podemos utilizar métodos como la prueba de 5 segundos, las pruebas tipo A/B o los estudios etnográficos. En el caso de las escritas podemos encontrar las pruebas de usabilidad que son moderadas, es decir, guiadas, o no moderadas en las que no hay interacción. También pueden ser remotas o presenciales, pero no te preocupes porque este tipo de pruebas las vamos a ver más a fondo en los siguientes vídeos. En el caso de las pruebas híbridas se pueden combinar los dos métodos. Y así pasamos al tercer método que nos plantea Nielsen, que divide las pruebas entre cuantitativas y cualitativas. Las cuantitativas nos dan datos que podemos usar para obtener información estadística o analítica. Y por otro lado tenemos las cualitativas que nos dicen cómo la gente utiliza nuestro producto. Para ellas podemos utilizar estudios etnográficos y focus groups, mientras que en las cuantitativas podemos recurrir a mapas de calor, pruebas tipo A/B o pruebas de 5 segundos. Y ahora que ya hemos visto todos los métodos, te preguntarás cuál es la mejor opción para ti. Es cierto que para responder esta pregunta debemos responder primero a estas que te planteo a continuación. ¿Cuánto tiempo tienes para hacer la prueba? Debes fijar si tienes que hacerlo con rapidez o si te lo puedes tomar con calma porque tienes varios días. ¿Deseas observar o entrevistar a los usuarios? Debes determinar si solo te interesa observarlos o si por el contrario quieres guiarlos paso a paso por las diferentes tareas. Y en caso de querer observarlos, ¿quieres que sea en su ambiente natural o guiarlos? ¿Necesitas métricas para validar tu prueba? Aquí tienes que decidir si debes mostrar datos o no. Y por último, debes ser consciente de cuánto presupuesto dispones para la prueba, ya que va a ser determinante para todo lo que quieras realizar. Seguro que después de haceros todas estas preguntas, tenéis mucho más claro cuál es el test de usabilidad que deberíais utilizar en vuestro caso. No podéis perderos el siguiente vídeo en el que os contamos cuáles son los pasos a seguir para realizar un test de usabilidad y los objetivos que podéis conseguir con ellos. Nos encantaría que nos dejaseis en los comentarios cuál creéis que es el mejor método para evaluar los test de usabilidad.
Recordad dejarnos un like si os ha gustado nuestro contenido y suscribiros para no perderos absolutamente nada.